Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Monográficos de Material Motor. Episodio 54. Las locomotoras de la serie 276 de Renfe. Las francesas. Imagen de portada. Locomotora 276-052 de Renfe, en Barcelona, Cantunis, donde podemos apreciar la decoración original en verde turquesa que tuvo esta mítica serie de Renfe. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! En la década de los años 50 del siglo XX, Renfe decide que las nuevas electrificaciones de la red ferroviaria española sean de 3.000 voltios en corriente continua, desechando el viejo sistema de 1.500 de la mayoría de las líneas de las antiguas compañías. Por ello, Renfe necesita numerosas locomotoras de la nueva tensión para la nueva red electrificada, que con el paso del tiempo se ampliaría en muchos kilómetros. Renfe se decide por la tecnología francesa del constructor Alstom. Nace la serie 7600 y 8600, la que con el tiempo fue la serie 276 de Renfe, locomotoras popularmente conocidas como francesas. Fueron locomotoras muy vanguardistas para su época, en mecánica y también en diseño, marcando una gran época en el ferrocarril español. En la imagen interior hemos visto la locomotora 276-064 de Renfe dando tracción a un expreso en la estación de Barcelona Término en el año 1966. Y en la imagen presente, la locomotora 276-052 en Barcelona Cantunis. Fantástica imagen. Estas locomotoras fueron las reinas de los grandes expresos en la década de los 50, 60 y buena parte de los años 70. Más adelante se dedicaron prácticamente de manera en exclusiva a trenes de mercancías. En imagen, la locomotora 276-106 de Renfe. Imagen de Valencia en el año 1993, los últimos años de esta mítica serie, una de las series de locomotoras eléctricas más clásicas y míticas de los ferrocarriles españoles. Y también de las más numerosas. Se llegaron a construir 136 unidades. Fue la base de tracción eléctrica en Renfe durante mucho tiempo. Las francesas llegaron antes que las inglesas de la serie 277 y las panchorgas de la serie 278, que realmente fueron un complemento a esta fantástica serie de locomotoras, con su inconfundible color verde turquesa. Y nos vamos al origen de esta clásica serie de Renfe. En un principio, las 20 primeras unidades fueron construidas en Francia por Alstom, y el resto de esta larga serie se construyeron en España bajo patente, distribuyendo su construcción por prácticamente toda la industria ferroviaria nacional. En total se construyeron más de 100 unidades, en un periodo de tiempo bastante largo, coincidiendo, más o menos, con la inauguración de las líneas con el nuevo sistema de electrificación de 3.000 voltios. Las francesas españolas estaban derivadas de la serie CC 7100 de la SNCF, unas locomotoras bastante potentes para la época, buen esfuerzo de tracción,
aunque con cierta complejidad en su mantenimiento y algo ruidosas para el personal de conducción. La tecnología de tracción eléctrica de Alstom era la más prestigiosa en los ferrocarriles europeos de posguerra, y su buen funcionamiento estaba demostrado. Era una apuesta segura de Renfe. En la anterior imagen hemos podido ver una foto de catálogo de fábrica del año 1952. Y en la imagen actual, una locomotora 276 con un tren de mercancías, el Mora La Nova, en el año 1958. La serie 7600, 8600 en origen, eran locomotoras de tipo universal, aptas para largos trenes de viajeros y también para pesados trenes de mercancías. Quizás fue, en su época, en la década de los 50, la locomotora más polivalente que tenía Renfe en aquel momento. Y nos vamos a las características técnicas de estas míticas locomotoras francesas. Estas locomotoras fueron construidas por Alstom, aunque muchas unidades se montaron en España con material, con elementos fabricados en Francia. El total de unidades construidas fue de 136 unidades, entre el año 1956 a 1965, con un rodaje de tipo COCO. El diámetro de ruedas nuevas era de 1250 milímetros, el ancho de vía, el ibérico, de 1668. La anchura de la caja, 2.968. Altura del techo sobre el carril, 4.260 milímetros. La longitud total entre topes de 18,9 metros. La tensión de alimentación, 3.000 voltios en corriente continua. Desarrollaban como máximo una potencia de 3.100 kilovatios en régimen unihorario, pero lo normal eran 3.000 kilovatios en su funcionamiento habitual. Con un esfuerzo de tracción de 18.150 kilos. La velocidad máxima podían dar hasta 125 km por hora, pero la velocidad máxima en Renfe en la década de los 50 era de 110 km por hora. Tenían 6 motores de tracción. Hemos visto en la imagen anterior a la 276-022 de Renfe en Calella, el 23 de septiembre de 1982. Y en la imagen actual, la locomotora 276-003 de Renfe, en Barcelona Término, en julio de 1974. Estas locomotoras tenían un tipo de motor TA630A. La potencia por motor era de 500 kilovatios. El peso en orden de marcha de 120 toneladas. Peso por eje, 20 toneladas. Peso por metro lineal, 6,34. Freno eléctrico de recuperación. El freno neumático de vacío, pero con el tiempo, muchas locomotoras, algunas, montaron un equipo dual. El mando múltiple tenían las 13 últimas de la serie. La calefacción al tren en un principio no tenían, pero se les fue incorporando calefacción eléctrica a 3.000 voltios en corriente continua. Y la relación de engranajes 63-20. Fantástica imagen del interior de la cabina de conducción de una locomotora francesa, donde podemos ver lo sencillo que era el panel de mandos y cómo eran los operarios de la época. Imagen del 1 de febrero del año 1969. Fantástica imagen. Y nos vamos a los servicios realizados por la serie 276 de Renfe. En un principio, la serie 7600 y 8600, que eran prácticamente las mismas locomotoras, solo se diferenciaban por el mando múltiple. Fueron destinadas, en un principio, a los depósitos de Barcelona y Alcázar de San Juan, y años después al de Valencia. También estuvieron en algunos depósitos, entre ellos Zaragoza y Santander. En un principio se ocuparon de los trenes expresos más importantes y también de los rápidos de la década de los 50 y 60.
en los tramos que estaban electrificados a 3000 voltios, y también algunos trenes de mercancías, pero eran minoritarios. La serie 276 de Renfe fue la reina indiscutible durante 30 años de los principales trenes de viajeros. Imagen de Ciudad Real del año 1985. Una de las estaciones míticas donde se veían mucho estas locomotoras era en Barcelona Término. Locomotora de la serie 276-015 de Renfe, el 4 de agosto de 1973. De refilón se puede ver, al fondo a mano izquierda, una de las francesas color talgo, una de las 3 unidades que tuvieron esa vistosa decoración. También a mano derecha se pueden ver los coches de la serie 8000 y 5000 en color verde oliva, que eran los habituales en estos trenes expresos de la época. También se solían ver muchos coches cama y restaurantes de la Compañía Internacional de Coches Cama. Esta locomotora que vemos en la imagen tenía pantógrafos de tipo romboidal, pero no toda la serie llevaba los mismos pantógrafos. Muchas locomotoras lo llevaban también de brazo. Había ciertas diferencias entre unas locomotoras y otras, no eran exactamente iguales. Otra fantástica imagen donde podemos ver a la 276-037 con su color original en Tarragona, en el verano de 1990. En esa época todavía se podían ver muchas locomotoras francesas en decoración original. No todas habían recibido el amarillo y gris de la unidad de negocio de tracción de Renfe. También se puede ver detrás una japonesa 269 color estrella. A principios de los 90 todavía se podían ver bastantes colores originales y llamativos. Luego llegó la uniformización en amarillo y gris, que tampoco gustó a muchos aficionados. Desde finales de los años 70 era muy habitual ver a las locomotoras francesas remolcando trenes de mercancías, ya que habían dejado de lado los grandes expresos. Y aquí vemos precisamente a uno de esos grandes trenes en la década de los 60. Locomotora 7681, todavía no había numeración UIC, tren en Barcelona Término en el año 1967. Así eran los grandes expresos y rápidos de aquella época, con el verde oliva típico de Renfe. Algunos coches todavía tenían la franja amarilla de una época aún más antigua. Durante décadas, estas locomotoras dieron un fantástico resultado, pero también es cierto que los maquinistas a menudo se quejaban de lo incómodas que eran las cabinas de conducción y los ruidos y la mala climatización que tenían en general. Las condiciones de trabajo de los maquinistas al principio en estas locomotoras no eran experiencias demasiado buenas. Según se fueron eliminando líneas de 1500 voltios y se fueron ampliando las electrificaciones de 3000, la serie 276 se podía ver prácticamente en cualquier lugar del mapa ferroviario español donde hubiera líneas electrificadas. Aquí vemos a la 276-057 en Alicante Término, el 3 de diciembre de 1990. Después de varias décadas, a finales de los años 80 y principios de los 90, algunas de estas locomotoras recibieron aire acondicionado para la cabina de conducción y también algunas mejoras de tipo técnico, aunque más adelante llegaron los cambios de decoración. El color verde turquesa es uno de los colores más bonitos, más carismáticos y más llamativo de la historia de los ferrocarriles españoles, dándole a esta locomotora una sensación de potencia y de elegancia como muy pocas se han visto en el ferrocarril español. Muy pocas locomotoras de esta serie recibieron mando múltiple. A la izquierda podemos ver en el testero cómo tenía efectivamente el panel, el cableado del mando múltiple en comparación con otra locomotora francesa que no tenía este tipo de mando. Locomotoras a la izquierda 276-126 y a mano derecha la 276-001, la primera de la serie.
fotografiadas en el depósito de Alcázar de San Juan el 22 de junio de 1985, uno de los depósitos que más locomotoras francesas de la serie 276 tuvieron en Renfe. Estas locomotoras, en un principio, no llevaban calefacción para el tren. Fue poco a poco, y en algunas unidades, no en todas, donde se fue poniendo poco a poco la calefacción para el tren con sus mangueras correspondientes. El tráfico de mercancías también era bastante importante para las locomotoras francesas, sobre todo a partir de los años 70, cuando fueron retiradas de muchos trenes de viajeros. Aquí vemos una fantástica imagen de un tren de mercancías de vagones J cerrados en Zaragoza el Portillo. La locomotora 276003 de Renfe, dando tracción a una larga composición de vagones cerrados de Transfesa. Imagen de junio de 1990. En un principio, la mayoría de estas locomotoras, bueno, todas, llevaban freno de vacío, pero algunas con el tiempo recibieron el freno dual, que era apto para dos tipos de vagones, tanto de freno de vacío como de aire comprimido. La serie 276 fue, por lo general, una serie bastante fiable, pero sí que es cierto que en su mantenimiento eran locomotoras un poco complejas, sobre todo a nivel mecánico y sobre todo los bogies, que eran bastante sofisticados para la década de los 50 y 60. Aquí vemos una fantástica imagen de una antigua 8600, la locomotora 276-128, fotografiada en Zaragoza el Portillo en mayo de 1991. Unas locomotoras que llegaron a principios de los años 90 en un muy buen estado de conservación. Y en general, el funcionamiento de estas locomotoras era bastante bueno. De hecho, Renfe pensó en alargar la vida útil a toda la serie, pero finalmente fue solo en 10 unidades. La gran mayoría de la serie se dio de baja en la década de los 90, no por su mal funcionamiento, sino por el freno de vacío, la baja velocidad y luego también porque había otro tipo de locomotoras bastante más potente para tráficos de mercancías. Se puede decir que Renfe quería eliminar todo lo que tenía freno de vacío y lo que había heredado de la década de los 50. Fue más una decisión política que otra cosa. Una brutalidad fueron los desguaces masivos de la primera mitad de la década de los años 90, donde mucho material se podría haber aprovechado. Pero la política de supresión de servicios de Renfe hizo que se mandara al desguace mucho material que estaba en perfecto estado de funcionamiento. Otra imagen de Zaragoza el Portillo en mayo de 1989. La locomotora 276-137. Otra unidad con mando múltiple. Durante mucho tiempo, estas locomotoras se veían en las grandes estaciones españolas, sobre todo Madrid y Barcelona, donde eran muy habituales estas locomotoras dando tracción a largos expresos de tipo nocturno y también a muchos trenes rápidos o diurnos, como se llamaban por entonces. Imagen de la locomotora 276-031 en la mítica estación de Atocha en el año 1976. Últimos años de reinado para estas grandes locomotoras, en lo que a expresos y a rápidos se refiere. La decoración mítica de estas locomotoras, con el famoso verde turquesa, las ha hecho inolvidables para los aficionados de los ferrocarriles españoles, pero no fue la única decoración. Hubo más decoraciones y muchas de ellas muy llamativas, muy vistosas, que también pasaron a la historia, a la memoria colectiva del ferrocarril español. Locomotora 276-066 de Renfe en Sevilla, Plaza de Armas, el 27 de marzo de 1978. 3 unidades de la serie 276 fueron pintadas con los colores talgo para dar tracción al catalán talgo entre Barcelona y Ginebra, en el tramo desde la ciudad condal hasta Portbou.
Pero estas locomotoras, por turno, muchas veces se las podía ver en otros lugares de España, como Andalucía. También, por esas fechas, ya a finales de los años 70, principios de los años 80, el catalán Talgo tuvo nueva tracción por parte de las locomotoras de la serie 269, que tomaron el relevo a las míticas francesas en color talgo. No solamente tuvieron un color muy bonito estas tres locomotoras, también fueron adaptadas y sufrieron algunas reformas para poder dar tracción a los trenes talgo. Ya tenéis disponible en la serie de Meijo Ferroviario Trenes Míticos el episodio dedicado al catalán talgo. No os lo perdáis. Fantástica imagen de la locomotora 276-030 de Renfe. Imagen tomada en Córdoba en diciembre de 1978. Después de abandonar la tracción del catalán talgo, las tres francesas pintadas en color rojo y plata se las podía ver dando tracción a trenes expresos y a trenes rápidos. Con el tiempo volvieron a su esquema de decoración original. Y es posible que también dieran tracción a trenes de mercancías a finales de los años 70 y principios de los 80, ya que estas locomotoras eran muy polivalentes y universales. Al llegar la década de los 90, bastantes locomotoras de la serie fueron pintadas en los colores de tracción Renfe, amarillo y gris oscuro. Locomotora 276-005 de Renfe, fotografiada en el madrileño depósito de Fuencarral a principios de la década de los 90. La decoración de tracción Renfe cambiaba de un modelo a otro. Aquí podemos ver en el lateral el color del número en amarillo anaranjado. Hubo algunas variaciones con otras locomotoras. Esta locomotora que vemos en la imagen no sufrió ningún tipo de remodelación profunda. Fueron solo 10 unidades seleccionadas para formar la subserie 200. Ya a principios de los años 90, todas las locomotoras, todas las francesas, se dedicaban a tirar de trenes de mercancías. Y aquí sí que podemos ver una de las locomotoras reformadas y modernizadas, locomotora 276-201 de Renfe, fotografiada en Valencia Fuente de San Luis, el 3 de mayo de 1993. Las 273.2 o subserie 200 sí que tenían reformas bastante importantes. Se les instaló aire acondicionado encima de la cabina, también se les mejoró a nivel mecánico, se les instaló también el freno dual y otras múltiples modernizaciones. En un principio Renfe iba a modernizar todas la serie de las locomotoras francesas, más de 100 en total, pero finalmente solo se quedaron en 10. Además, esas 10 locomotoras modernizadas hicieron muy pocos kilómetros, ni siquiera agotaron su vida útil. La idea de Renfe fue bastante salomónica, eliminar todo el material que procedía de aquella década dorada de los años 50. Una pena, porque nos hubiera gustado a todos ver a las francesas circular durante más tiempo. Aquí vemos a otra locomotora francesa pintada con los colores noventeros amarillo y gris, pero que no sufrió remodelaciones importantes. Locomotora 276-102 en Zaragoza, El Portillo, en mayo de 1993. Estas locomotoras pintadas con los colores de tracción en amarillo y gris que no fueron reformadas duraron incluso menos que la subserie 200, que duró un poco más, ya que tenían mejores características técnicas. En aquellos trágicos años 90, había numerosos desguaces por toda España. El más famoso de ellos fue en la antigua estación de Aranda de Duero, donde hubo un exterminio masivo de miles, de cientos de locomotoras y de miles de vagones de freno de vacío que se podrían haber utilizado bastante tiempo más. Otra francesa con decoración taxi, decoración denominada así por muchos aficionados, locomotora 276-013 en Portbou,
el 28 de marzo de 1991. Eran los últimos estertores de los servicios de mercancías con estas clásicas locomotoras. En ese año, la gran mayoría de las locomotoras de la serie estaban apartadas y no recibieron ni los nuevos colores ni tampoco se les dio otra oportunidad para seguir circulando. Pero no se vayan todavía, que aún hay más, como se decía antiguamente en algunas series de dibujos animados. Algunas locomotoras francesas de la serie también recibieron colores peculiares, como el que vemos en la imagen. Locomotora 276-031 de Renfe en Barcelona-Cantunis, en el año 1998. Una locomotora que posiblemente estaría ya apartada porque estas locomotoras en esta decoración se utilizaron para maniobras en la estación de Madrid-Atocha para mover los talgos pendulares, los talgo 200, que necesitaban de una maniobra para ser llevadas estas ramas a los talleres. Y se les decoró así, con los colores corporativos de la unidad de negocio de alta velocidad. Los talgo pendular 200 pertenecían a la unidad de negocio de alta velocidad. Y nos vamos a la última imagen del reportaje. Una imagen de lo que podía haber sido y tristemente no fue. Locomotora 276-205 de Renfe, una de las 10 que fueron remodeladas, dando tracción en enero de 1995 a un fantástico tren de mercancías. ¿Os imagináis que hubiéramos podido ver a estas locomotoras 10 o 20 años más? Hubiera sido una maravilla. La serie 276 de Renfe, en nuestra memoria y en nuestros corazones. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid. Todo esto me ayuda mucho para el algoritmo de YouTube. Y hasta el próximo vídeo.